Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Sánchez de Carmona y estoy muy contento de estar con todos ustedes en este tema que nos reúne el día de hoy. Es un tema difícil, pero es un tema importante, es un tema que nos concierne a todos, a las personas que trabajamos desde este lado como médicos, como psiquiatras, especialistas, y también a todos ustedes como pacientes, familias, como personas interesadas en este tema. Trabajo en Grupo Punto de Partida, precisamente en Grupo Punto de Partida, que es un conjunto de clínicas especializadas en México y en Monterrey, donde tenemos cerca de 130 camas de pacientes que buscan ayuda, tratamiento, diagnóstico. Tenemos en Casa Rosa y en Punto Azul, tanto en Monterrey como en México, atención a pacientes agudos. Esto quiere decir crisis de salud mental. Personas que llegan con nosotros buscando un diagnóstico, una ayuda y en este caso en intentos de suicidio, que nuestra meta, por supuesto, es entender qué está pasando y salvar su vida. Balance es el programa especial que tenemos en Casa Rosa y en Punto Azul, por lo pronto en la Ciudad de México, que es específicamente diseñado para tratar pacientes con depresión y trastornos bipolares. Y bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre ese tema tan importante, que pues es un tema que nos concierne como personas y que precisamente estas nubes que nos presagian una tormenta, hablan precisamente sobre cómo comienzan muchos de estos síntomas. Vamos a hablar sobre todo ello y sobre todo entender la importancia que tiene el suicidio en la salud mental. Vamos a hablar sobre el suicidio, cómo podemos prevenirlo, qué podemos hacer a nivel persona, a nivel familia, a nivel salud. ¿Qué podemos hacer para ello? Comencemos. 800,000 personas se suicidan en el mundo cada año. 9,000 personas intentan suicidarse cada día en el mundo. Cada 40 segundos muere por suicidio una persona en el mundo. Estas son cifras impresionantes, cifras que nos dejan fríos y que nos hablan de un problema de salud a nivel mundial. Hoy en el planeta se estima que el suicidio representa la décima a quinceava causa de muerte en el mundo. Es la décima causa de muerte en países del primer mundo, como es Estados Unidos. Es la segunda causa de muerte en adultos jóvenes entre los 18 y a los 26 años en Estados Unidos. Es más letal que padecimientos comunes, como la hipertensión, la cirrosis o el Parkinson. Es por eso que es importante que este día hablemos sobre el suicidio. ¿Cómo podemos prevenirlo? Voy a comenzar hablando sobre lo que es la neurobiología del suicidio. ¿Qué hay detrás del suicidio? Hoy tenemos ciencia, ciencia que lo respalda como una complicación de muchos padecimientos médicos. Sabemos claramente que los genes están implicados. Tenemos que el riesgo de suicidio incrementa en estudios de gemelos. Existe una heredabilidad en gemelos idénticos de un 45 a un 55%. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias que han tenido algún fallecimiento por suicidio están en un riesgo alto de heredarlo. Es decir, además del padecimiento mental, tenemos genes que están implicados en los neurotransmisores y se relacionan precisamente con impulsividad, con agresividad y con suicidio. Hay un concepto que se llama epigenética. Este es un concepto moderno que habla cómo el estrés de la vida diaria va haciendo que los genes se abran, que los genes del suicidio se expresen cada vez más. Por eso sabemos que la incidencia del suicidio va en aumento, porque esto quiere decir que personas que tenían ese gen y que probablemente si hubieran tenido una vida más ordenada y tranquila, nunca lo hubieran desarrollado, se abre este gen. Si esta persona, después de que ha tenido ideación suicida, tiene hijos, tiene familia, se hereda esto cada vez más y más y más.
Esto es la epigenética, que es un concepto importante y que nos da una respuesta de por qué se producen cada día más estos fenómenos. Cuando tenemos una pobre adaptación hacia el entorno, esto nos va generando que la persona tenga un estresor mayor y que impacte a sus células. Hay un mayor riesgo de suicidio y de conducta suicida cuando tenemos antecedentes importantes. Un punto es el abuso sexual, el abuso físico o el abuso psicológico. Otro son todo lo que son las adversidades que una persona puede vivir en edades tempranas. Muertes, divorcios, cambios de domicilio, muchas de estas cosas que van impactando en el desarrollo. Ansiedad, depresión, abuso de sustancias, impulsividad. Todo esto son factores de riesgo que se van sumando y van haciendo que este fenómeno se presente más. Esto es el concepto de epigenética. Quiero hacer un alto sobre este tema tan delicado. El abuso sexual sí se ha relacionado directamente con personas que han pensado en suicidarse o que mueren por suicidio. El abuso sexual se representa como enfermedades psicopatológicas en jóvenes y que hacen que tengan un peor pronóstico para salir de depresión y de ansiedad. Se calcula que hay un riesgo 12 veces mayor en personas con abuso sexual, con historia de abuso sexual, comparados con personas que no pasaron por una situación como estas. Es importante entender que en el mundo todos estos datos van generando todos estos cambios en nuestros genes y van haciendo que veamos modificaciones genéticas que hacen que el suicidio sea más común. Estas son imágenes del Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway. Hemingway tuvo trastorno bipolar y falleció trágicamente suicidándose cuando estaba en el pico de su carrera. Estos son los padres de Ernest Hemingway. Clarence Hemingway y su esposa, que tienen 6 hijos, pueden ver a Ernest, es el segundo de los hermanos Hemingway. Él, a su vez, como sucede con muchas personas con trastorno bipolar, se casó varias veces y se casó con 4 mujeres, tuvo 3 hijos. De todo este clan, aquí en rojo, podemos ver a las personas de la familia Hemingway con trastorno bipolar. El papá Clarence, Ernest, Úrsula, Leicester, su hijo Gregory y sus nietas Margot y Marielle. De todo este clan, estas personas se suicidaron. El papá de Hemingway con un disparo, Ernest Hemingway de igual forma, Úrsula con sobredosis, Leicester con arma de fuego y Margot también con sobredosis. Esto no es casualidad, esto no es imitación, esto es genética. Y esto es una muestra que van a entender por qué es tan importante hablar sobre el suicidio, identificar a las personas en riesgo y a las familias que están en riesgo. Ese es uno de los principales mensajes que les doy el día de hoy. Si ustedes en su familia tienen una historia de suicidio, es tan importante que la hablen y que escarbemos y que identifiquemos a las personas que están en riesgo. El sistema de serotonina, aquí se los muestro que es un sistema de neurotransmisores, es de los que más se ha relacionado con los incrementos de las conductas de suicidio. Todo esto también, con todos los procesos inflamatorios que estamos viendo en el cerebro, nos han mostrado que hay sustancias químicas que se elevan en las personas que tienen ideación suicida. Las interleucinas, el factor neurotrófico tumoral, son algunas de las sustancias que la ciencia nos está mostrando que se relacionan con las personas que están en un riesgo de suicidio. Aquí les muestro los datos más recientes que nos señalan que el cortisol está elevado en las personas que tienen riesgo de suicidio. La meta de mostrarles estas imágenes es señalarlas que la ciencia médica está cada día más avanzada en entender las vías neurobioquímicas que predisponen a una persona en cuanto al suicidio. Agresión e impulsividad son 2 palabras importantes, son 2 términos importantes que se relacionan con el suicidio. Se ha mostrado que hay una asociación entre la conducta suicida
y la agresión. Es decir, entre más agresión, entre más impulsividad hay en una persona, más hay el riesgo de que cometa el acto. Es importante saber que adolescentes que mueren por suicidio se relacionan con niveles altos de agresión a lo largo de su vida. La conducta suicida está mediada precisamente por la transmisión de esta agresión impulsiva, de esta impulsividad. Este es un factor importante cuando veo a una persona con ideación suicida y además lo veo como un joven muy irritable, muy impulsivo y que toma riesgos. Los datos nos muestran que hay un mayor riesgo porque hay menor inhibición de los impulsos. La idea no la filtra, no demora la respuesta. Viene el deseo y toma una decisión equivocada. El suicidio es una decisión equivocada que se toma impulsivamente. Estos son datos importantes que nos hablan cómo tenemos nosotros que detectar estos muchachos, estos jóvenes, estas personas que tienen esto. Hoy sabemos que muchos de estos niños que son detectados como impulsivos a lo largo de su vida van a tener mucho mayor frecuencia de tener conductas suicidas, indicando que la impulsividad predispone a un mayor riesgo de la conducta suicida. Estas cosas, junto con una toma de decisión equivocada, hacen que una persona se encuentre en un riesgo más alto. Vamos a hablar ahora sobre cuáles son los factores de riesgo que predisponen a un suicidio. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Vamos a hablar de un factor importante, es haber tenido un intento previo. Una persona que ya lo pensó o que ya lo intentó, se queda esa idea latente y se ha mostrado que son los individuos que más debemos de tener identificados y seguirlos para prevenir una tragedia. Las personas que están viviendo separaciones, divorcios, viudos o que viven solos, es un factor de riesgo alto para generar un acto de suicidio. Grupos vulnerables que están siendo discriminados, tachados, que no son aceptados por su religión, por su raza, por su preferencia, por algo que los hace sentir que sean estigmatizados socialmente. Las personas con trastornos afectivos, es decir, trastorno bipolar y depresión mayor, el consumo de alcohol y de drogas, la herencia genética, como lo mostré, y se ha mostrado que los hombres hacen más el acto de suicidio. Se piensa que las mujeres intentan más, pero se sabe que los hombres lo logran más cometer el acto de suicidio. Quizás esta incidencia mayor en hombres se deba precisamente a que la testosterona y la personalidad de los hombres es mucho más impulsiva, mucho más agresiva y mucho menos reflexiva que la mujer. Estos son puntos importantes para recordar. Cuando tienen una persona con depresión profunda, que tiene historia de haberlo intentado antes, que está pasando por una pérdida, por un duelo, por un divorcio, son factores de riesgo, que lo que menos quiero ver es que empiece a beber o a consumir sustancias, porque las drogas y el alcohol funcionan como una lupa y elevan estos riesgos. Primeros meses después de un diagnóstico, cuando reciben un diagnóstico de depresión, de trastorno bipolar, de depresión psicótica, son noticias fuertes, noticias duras, y son noticias que si no están siendo seguidas con cuidado, pueden generar ideación suicida por la desolación que implica un diagnóstico que no se le ha explicado bien. Los primeros días de haber iniciado un tratamiento psiquiátrico hay que tener mucho cuidado porque la persona se encuentra frágil, vulnerable. También cuando se da de alta a una persona en un hospital, muchas veces se habla de que el paciente finge su mejoría o que dice estar bien, pero la idea sigue ahí latente y lamentablemente puede tener un intento al salir de una clínica. Es tan importante sacar a una persona de un hospital checando primero todo lo que es la infraestructura, con quién se va a ir, con quién va a vivir, cuándo va a tener su consulta siguiente a la salida, es decir, todo lo que es el
seguimiento y la continuidad después de un tema como estos. Voy a continuar a hablar sobre quiénes están en riesgo, qué pacientes están más en riesgo, cuáles son los padecimientos que se relacionan más con suicidio. 90% de las personas que cometen un acto de suicidio ya tienen un diagnóstico psiquiátrico, o sea, tienen una enfermedad. Es muy, muy raro, extremadamente raro, que cuando una persona fallece por suicidio no encontremos ninguna causa que señale una enfermedad mental. Tenemos el trastorno bipolar y la depresión mayor como los dos primeros padecimientos más relacionados con el intento de suicidio o con los actos de suicidio. Como saben, la depresión, vamos a llamarla unipolar porque la persona únicamente tiene episodios depresivos, y el trastorno bipolar tiene, además de depresión, tiene también lo que llamamos manía, un incremento de energía. En ambos episodios, tanto en los episodios maníacos como depresivos, puede haber suicidio, siendo mucho más frecuente en los episodios depresivos o de síntomas mixtos. El abuso de sustancias está altamente relacionado. Alcohol, drogas que pueden ser estimulantes, psicodélicos, pueden ser eh, opioides, en fin, todo el tipo de sustancias con o sin combinación con alcohol son trastornos que generan un incremento en actos de suicidio. La ansiedad no controlada, la esquizofrenia y los trastornos de personalidad, principalmente los que son el trastorno limítrofe, sociopático, narcisista, histriónico, lo que llamamos el clúster B, son los que más se relacionan con intentos de suicidio. Y por último, el trastorno por estrés postraumático es una variación de un trastorno de ansiedad, donde la persona vive dramáticamente a través de flashbacks, de recuerdos, eventos de su vida que no logra superar. El abuso sexual puede generar un trastorno por estrés postraumático. Y por último, un trastorno de alimentación fuera de control también puede tener ideación suicida. Esto es una tabla donde les muestro los principales diagnósticos. Lamentablemente, en salud mental a veces se combinan, es decir, es común que yo encuentre personas con trastorno bipolar y además un problema de abuso de sustancias y además rasgos de un trastorno de personalidad. Al sumarse estos diagnósticos, obviamente los riesgos van subiendo de una manera impresionante. El suicidio consumado en personas con trastorno bipolar vamos a encontrar en un 10 a 15% de las personas que presentan este padecimiento. Voy a mostrarles de una manera breve para entender eh, por qué es tan importante diagnosticar estas ideas en trastorno bipolar. El 90%, esto es un número altísimo, de las personas que presentan trastorno bipolar alguna vez han tenido un pensamiento. No estoy diciendo acto de suicidio, sino simplemente un pensamiento. Y precisamente el diagnóstico más común en trastorno bipolar que se relaciona con ideación de suicidio son los síntomas mixtos. Estos son los pacientes que al mismo tiempo tienen ideas depresivas, como lo pueden ver en este rompecabezas. Estamos viendo que tenemos síntomas depresivos que son representados por el color azul: ideación suicida, falta de energía, ánimo bajo, culpa, pero a la vez tenemos pensamientos rápidos, grandiosidad y una disminución en las horas del dormir. Él es una persona que tiene trastorno bipolar con síntomas mixtos, es decir, tiene al mismo tiempo un poco de color azul con un poco de color rojo, un poco de depresión con un poco de hipomanía. Y estos son los pacientes que están en mayor riesgo porque tienen la idea de suicidio, pero tienen la impulsividad y el acelere que da la hipomanía, y por lo tanto están en un riesgo muy, muy alto. Les voy a mostrar el modelo neurocognitivo del suicidio, cómo se va gestando. No hay que entender que no es un proceso de un día a otro, sino que se va gestando poco a poco. Vamos a ver en esta gráfica cómo la persona comienza con una idea
con un plan y finalmente con el intento. Esto es un proceso lento que se va dando gradualmente y precisamente nuestro trabajo como médicos, como familias, como especialistas, es el detectarlo a tiempo. En esta tabla muestro en el cuadro azul conductas que no vemos, es decir, que solo está en la cabeza de la persona que está pensando en suicidarse. Y aquí estamos viendo en morado las conductas que podemos ver. Quiero que vean cómo va pasando por diferentes etapas. Se derrota, se atrapa en el pensamiento, ya no hay salida, y entonces empieza a pensar, eso es la ideación, ¿qué pasaría si no estoy ya en este mundo? ¿Qué pasaría si me quito mi vida? Empieza a tener la ideación de una manera primero muy utópica, muy de qué pasaría si, y después ya pasa esta fase que está cruzando o de lo que podemos ya ver, que es la intención. Compro un arma de fuego, escribo unas cartas, planeo de dónde voy a brincar, está ya pensando todo este plan, empieza a arreglar sus cuentas, a despedirse de personas que no vienen al caso, empezamos a ver este cambio. Y final viene el intento. Como vieron, es muy común que haya un incremento en el abuso de sustancias, muchas veces para darse valor, para tener la fuerza para poder hacerlo. Entonces estamos viendo en esta parte del intento un cambio en la conducta. La persona empezó a estar errática o no contestó el teléfono o dejó de ir a algo que siempre estaba yendo. Tenemos esos cambios ahí. Aquí estas etapas van pasando así como esos círculos donde gradualmente llegan hasta este punto. Un punto que es muy importante para mí el mencionar. Vamos a pensar que salvamos a una persona que estaba ya con la ideación en el color verde o ya estaba incluso con la intención. Se trata, se corrigen estos síntomas. El punto más delicado es que estas ideas van a regresar algún día cuando recaigan, pero la velocidad en presentarse va subiendo. Por eso es tan importante detectar estos individuos y trabajar con ellos en el momento, en el momento. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como les dije, hay muchos. Aquí voy a mostrar una lista larga que quiero que vean toda esta tabla, cómo trabajamos nosotros los psiquiatras. Quiero que vean en la cuadra, en el recuadro azul, cómo es importante ver cosas en el pasado. A eso me refiero con distal. Edad de inicio temprano del padecimiento, traumas en la niñez, y de intentos de suicidio previos, familias de depresión, familias con intentos de suicidio, que nos estamos tardando en hacer el diagnóstico, muchos internamientos, intentos previos. Voy a pasar a la parte morada. Aquí hablamos mucho de hospitalizaciones recientes. Los primeros días y los días después del alta tenemos más riesgo, mayor tiempo en episodios depresivos. Aquí voy a hablar de factores que predisponen o a la vez que protegen. La espiritualidad, la fe, es un factor que protege. La religión bien llevada es un factor protector contra el suicidio. Como les comentaba, las mujeres pueden intentarlo más, pero finalmente frenan la impulsividad suicida. El hombre lo intenta menos, pero lo logra más por su parte impulsiva. Ahí pueden ver agresión, irritabilidad, impulsividad son factores de riesgo grande. Las sustancias, lo he dicho toda esta charla, el abuso de drogas funciona como una catapulta. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe cura para estas ideas? Claro que sí. Puedo yo mostrarles que hay medicamentos y en Grupo Punto de Partida los usamos para precisamente modificar el riesgo de suicidio. El litio, la clozapina, la quetiapina, los antidepresivos, la ketamina y la esketamina son sustancias farmacológicas que han mostrado, estadísticamente mostrado, que disminuyen la ideación del suicidio y pueden prevenir el suicidio. No todo es un medicamento, es importante trabajar a nivel psicoterapia, a nivel ayuda, a nivel integral. Se tiene que trabajar biopsicosocial con medicamento, con psicoterapia
y lograr entre todos volver a recuperar un deseo por estar vivo, un deseo para estar bien. Estoy listo aquí para sus dudas, para comentar estas cosas. Estamos en vivo y me voy a conectar aquí al chat de preguntas para contestarles cualquier duda que tengan. Bueno, pues ya tenemos aquí las preguntas y les doy las gracias, muy buenas ellas. Carmen me pregunta, ¿cuál es el impacto de las redes sociales y el Internet en el comportamiento suicida? ¿Cómo se puede abordar este riesgo? Les debo de comentar que lamentablemente sí es un impacto alto y negativo muchas veces. Cuando estaba yo de presidente de la Sociedad Mundial de Trastorno Bipolar, coincidió con el suicidio del actor Robin Williams y tuvimos un incremento en los Estados Unidos de muertes que copiaban el método de suicidio que el actor hizo. A partir de ahí, entre Canadá y en Estados Unidos, y yo como representante de la Sociedad Mundial de Trastorno Bipolar, participamos un grupo de ONGs firmando un acuerdo con la prensa que en los suicidios públicos de celebridades, la prensa de esos dos países tenían por ley que no emitir detalles mórbidos, detalles que generaran morbo y curiosidad sobre el suicidio. Esto no se ha conseguido en otros países del mundo, pero sí habla de la responsabilidad que se debe de tener en los medios de comunicación y en las redes. Quizás ustedes han visto algunas series que ya por ley aparece como un banner antes de un capítulo fuerte. Este capítulo va a tener escenas porque sí se ha mostrado que cuando una persona está pensando en el suicidio, los contenidos gráficos sobre ellos o los métodos explícitos pueden potencializar ideas e impulsar con todo esto. Lamentablemente las redes, como pueden hacer mucho bien, también pueden hacer mucho mal. Fernanda me pregunta, ¿cuáles son los signos tempranos que indican que una persona podría estar en riesgo de suicidio? Pues yo creo que la palabra es cambio. Cuando tenemos una persona que está cambiando su rutina, que dicen, ah, caray, ya no se despierta de la misma manera, o me doy cuenta que estaba buscando siempre estos partidos de fútbol y ya no los está buscando. O sea, que la persona pierde el interés en el placer, que lo ven ensimismado, que está dejando de hacer planes, que continuamente estaba planeando la cena de Navidad desde octubre y que ya ahora no habla de eso y no está pensando en lo que le hacía feliz. Entonces la palabra es cambio y un incremento en el abuso de sustancias, que está bebiendo más, que está drogándose más, que está teniendo accidentes que dices, qué raro que no cuidó este detalle o cómo pudo irse de esta manera sin cinturón de seguridad, como que está retando los riesgos. Entonces vamos a poner cambio, abuso de sustancias y riesgos. María me pregunta qué papel juegan los factores genéticos y biológicos. Bueno, lo mostré, es algo importante y creo que aquí me gustaría decir, voy a hablar sobre qué importante es que se hablen estos temas en un consultorio. Y aquí les debo decir que nosotros los médicos a veces hay colegas que les da pena tocar esos temas y eso es increíble porque al paciente también le da pena. Entonces, esto, tanto nosotros como médicos, como especialistas, psicólogos, psiquiatras y ustedes como pacientes, es un tema que se debe de hablar cada cita. En lo personal, con personas que han tenido ideación suicida, cada cita lo pregunto, cada cita toco el tema. Eh, José me pregunta, ¿qué intervenciones son más efectivas para reducir el riesgo de suicidio en pacientes con trastornos mentales? Pues yo creo que la número uno, ¿saben cuál sería? No dejar solo a una persona en riesgo. Yo creo que eso es una intervención sencilla y simple que está a la mano de todos. Si conocemos a una persona que lo ha estado contemplando o pensando, por favor, no los dejen solos. El punto número dos sería eliminar alcohol y sustancias. Punto número tres, quitar medicamentos de la mano, quitar todas las cosas que pueden ser riesgosas o peligrosas. Eh,
Tania me pregunta, doctor, ¿se puede evaluar el riesgo de suicidio en una consulta clínica? Claro que sí, Tania, por supuesto, ese es mi trabajo y el trabajo de nosotros, evaluar en cada consulta con una buena entrevista psiquiátrica, con una buena evaluación psicológica. Hay que hablar sobre este tema y también diagnosticar alrededor del suicidio. Cuando veo depresión, o sea, cuando veo los padecimientos que se relacionan más, se van prendiendo estos focos, pero muy buena tu pregunta y claro que hay que hacerlo. Santiago me pregunta qué importancia tiene el seguimiento continuo de un paciente que ha expresado, perdón, pensamientos suicidas. El seguimiento lo es todo. Es importantísimo dar seguimiento. Y hay en algunos países del mundo que hay en los servicios, en los hospitales, hay un servicio específico que sigue todos los intentos de suicidio o todos los pacientes que tuvieron un intento de suicidio, sin importar cuál fue el diagnóstico. Se les sigue ya en un servicio especial, porque se ha mostrado que precisamente una persona que ya lo intentó, lo va a volver a intentar si no hacemos algo. Por eso el seguimiento es tan importante. Tenemos a Vero que me pregunta, ¿cómo puede la familia o la red de apoyo de una persona contribuir a la prevención del suicidio? Pues yo creo que es tan importante varios temas. Número uno, decirle que amamos a esa persona. Ese es un consejo muy grande. Yo les diría que después de 30 años de práctica de psiquiatría, hay dos temas que les recomiendo. Número uno, nunca juzgar a una persona. Nunca juzgar, porque el que juzga, la vida le da vuelta y luego estás en el mismo sitio. No juzgar a nadie por nadie. Entender que somos humanos y eso nos hace vulnerables y pues todos tenemos colores de grises, ¿no? Y somos ni blanco ni negro. Entonces, número uno, no juzgar. Y número dos, decir que amamos a las personas que las amamos. Eso es tan importante. Y esas son cosas que previenen el suicidio. El hacer sentir que respetamos a la persona que tenemos junto, que la amamos y que no la juzgamos. También no dejarla sola, darle siempre, cuando escuchen una persona que está cuestionando las razones de vida, escucharlos, darles foro, no cerrarles la puerta y mostrarles que siempre, siempre hay una esperanza. Eso como médico, aunque tengamos situaciones médicas difíciles, siempre hay una luz, siempre podemos dar una mejora en la calidad de vida. La esperanza nunca debe de irse. Eh, Sandra me pregunta cómo se puede hablar abiertamente sobre el suicidio con un paciente sin aumentar el riesgo que lo intente. Pues yo creo que, Sandra, esa es una pregunta muy delicada porque precisamente hay que hablar el tema del suicidio dentro de un consultorio, dentro de un encuadre terapéutico, dentro de un momento seguro. Debemos de tocar ese tema sabiendo que la persona no está intoxicada, no tiene un arma en la mano, no tiene el riesgo de poder salir y pegarse un brinco, sino que estamos en un lugar contenido. Nosotros debemos de buscar esa contención antes de hablar de este tema de suicidio, ¿no? Hay que verlo con respeto. Alfredo me pregunta, ¿qué estrategias recomienda para mejorar la adherencia y tratamiento en pacientes en riesgo de suicidio? Pues yo creo que para toda la salud mental es importantísimo mandar un mensaje aspiracional. Yo quiero mejorar mi vida, yo me quiero sentir mejor, yo quiero estar mejor. Si me tomo el medicamento, si voy con el doctor, si asisto a mis citas, voy a ser una mejor persona. Si el tratamiento en salud mental se plantea como un castigo, estamos fritos, eso no va a llevar a ningún lugar. El tratamiento debe ser aspiracional y estoy yendo a esta clínica, estoy invirtiendo en mi salud para querer ser mejor persona. Así es como se funciona. Eh, y luego aquí tengo una pregunta con la cual quiero cerrar, que la hace Gilda, que dice, doctor, lamentablemente yo pertenezco a una familia donde mi tío se suicidó. Lo siento mucho, Gilda. ¿Cómo puedo superar esto? ¿Y cómo puedo hablar con mi familia para que no se repita como el caso que nos muestra de Hemingway? Yo creo que, primero que nada, quiero hablar sobre el estigma
sobre la discriminación que muchas personas sienten o realmente viven cuando uno de sus seres queridos murió por suicidio. Cuando he hablado con familiares, con padres que su hijo se suicidó, me dicen que se sienten señalados, que se sienten culpables, que se sienten que quedan marcados de por vida. Qué importante es dar ese respeto. Qué importante es poder hablar estos temas y hacerles sentir la realidad, que no son culpables y se deben de perdonar. Es muy importante salvar a la familia. En el momento que sucede una muerte de este tipo, por suicidio, es fundamental que un médico especializado en psiquiatría, un equipo de psicólogos, evalúe a toda la familia, les dé un apoyo para ese duelo, les dé un servicio fuerte para trabajar todos esos síntomas. Es muy duro cuando he trabajado con hijos de personas que se han suicidado, porque por su mente me dicen, Manuel, que yo no era un motivo para mi papá para que yo estuviera vivo. O sea, para que él estuviera vivo no era yo un motivo para que él no hiciera eso. Eh, ¿Qué les puedo decir cuando he trabajado con padres que sus hijos han muerto de esta forma? Es una muerte tan devastadora, tan difícil, que como papás se tarda uno mucho en poder digerir, digerir todo este proceso, porque no quiero usar la palabra superar, porque es una pérdida muy grande. Por eso tenemos que trabajar con ellos y tenemos que darles asesoría, asistencia. Pero quiero decirles que para eso estamos los seres humanos, para ayudarnos los unos a otros, para salvar vidas, para prevenir estos desenlaces. Quiero terminar, bueno, primero dando las gracias por estas preguntas tan buenas. Estoy a sus órdenes. Sé que aquí saldrán contactos, sitios donde me pueden escribir y con todo gusto podemos ayudarles y contestarles. En Grupo Puntos de Partida tenemos todo un grupo de especialistas donde cada día luchamos apasionadamente por salvar vidas y por mejorar la salud mental de todas las personas que nos buscan. Les doy las gracias y espero verlos pronto con otro tema. Muchas gracias por su atención.